La gente se sintió desesperanzada en la pandemia, por los peligros en la salud, la pérdida gradual de la libertad, las restricciones que ponen los gobiernos. Y ha habido una campaña de miedo, perfectamente vehiculizada por los medios de comunicación para destruir la verdadera esperanza. La esperanza basada en las promesas de Jesús y la Santísima Virgen y en cómo las están cumpliendo en cada uno de los que se entregan a Dios. En este video queremos hablar sobre la importancia de mantener la esperanza y la confianza en la providencia de Dios y cómo hacerlo en tiempos de coronavirus en los que la incertidumbre por el futuro económico, político y la libertad individual ocupan nuestro ánimo. Y te contaré también una formidable historia de cómo la Santísima Virgen viene al auxilio en los momentos más difíciles cuando se la invoca. La pandemia de coronavirus estalló lloviendo sobre mojado, porque agregó más desesperación a la que ya existía en el mundo. El hombre moderno ha matado la idea de Dios y la única esperanza que le queda es que la ciencia le solucione todo, que le solucione el trabajo, la pobreza, la paz entre las personas, la salud. Pero la ciencia no está haciendo eso en la manera que lo esperamos. Lo demostró en esta pandemia de coronavirus. Y entonces, al haber matado la idea de Dios, se han multiplicado los pecados, y con ello la violencia, la división, los conflictos, la pobreza espiritual, porque esos son los frutos del pecado. Y también el desprecio por Dios ha multiplicado la neurosis, la soledad, la sensación de desamparo, la medicalización ante la inseguridad creciente. Es que el hombre y la mujer actuales han perdido la esperanza de una vida realmente mejor. Lo mejor que se atreven a pensar es que termine la pandemia y se vuelva a la vida anterior. ¿Esa es una vida que sienten que colma todos sus deseos? La verdad que no, pero como han matado a Dios dentro suyo, es lo único que pueden concebir. Y con la muerte de Dios han matado la esperanza con mayúscula. La esperanza humana es central para la paz en el mundo y para la felicidad individual. Y es una virtud necesaria para la supervivencia. El psiquiatra Viktor Frankl observó en el campo de exterminio de Auschwitz que los que habían perdido toda esperanza fueron los primeros en morir allí, porque perdían su esperanza en el futuro. Entonces es el momento de pensar en reforzar la virtud de la esperanza para hacer frente a los temores. Y no estamos hablando de cultivar el optimismo que nos puede enseñar algún libro de autoayuda espiritual con algún método artificial. La esperanza de que hablamos es poner nuestra confianza en las promesas de Cristo. No apoyarnos en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la divina providencia. La esperanza surge de la fe, porque solo podemos esperar en Dios si primero creemos que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por lo tanto, hay que alimentar la fe genuina y no corromperla para no perderla. Somos parte de una humanidad destinada a fomentar la esperanza, con la Virgen María llevándonos de la mano. Es la única opción inteligente para poner en su lugar las noticias catastróficas que quieren inocularnos miedo y hasta sustancias extrañas y pecaminosas. La esperanza auténtica nos hace ver lo que está más allá de nuestro horizonte visual, lo que se encuentra escondido, lo que está en germen, lo que todavía no existe pero llegará a existir. La esperanza sustentada en la fe nos lleva a superar el mero realismo de los hechos consumados. Se trata de dirigir nuestra mirada hacia Dios y su providencia. Debemos tener confianza en que Dios gobierna el mundo a través de su divina providencia, lo que significa que está en control de todo. Y si la dejamos actuar libremente en nosotros, si no le ponemos oposición, nos guiará por el camino que nos conviene más. Porque no estamos atados al destino como proclama la espiritualidad de Oriente, ni tampoco a la casualidad de la conjunción de fuerzas del momento como proclaman los ateos.
La divina providencia existe y actúa de manera sutil pero efectiva, y su eficacia depende de que tanto nos abandonemos a ella. Dios ha grabado en el alma de cada ser humano el camino que quiere que recorra. Sin embargo, nos ha dado la posibilidad de elegirlo o no. Esto se llama libre albedrío. Podemos aceptar su proposición o rechazarla. Podemos aceptar su providencia o rechazarla. Pero en Mateo 6:31 se expresa claramente la esperanza. No anden preocupados ni digan tendremos alimento, qué beberemos o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por eso. Pero el Padre Celestial, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Estas son verdades consoladoras en tiempos de pandemia, crisis económica o personal. Dios es omnisciente y por lo tanto conoce mejor nuestras necesidades que nosotros mismos. Y si no nos rebelamos y por el contrario seguimos sus caminos confiando en su provisión, experimentaremos que todo está en sus manos. Porque además tendremos el selector más calificado de las cosas que obtengamos. Porque al no haber nadie que sepa mejor que él lo que en realidad necesitamos, nos alivia el proceso de prueba y error. Dicho de otro modo, obtendremos lo mejor y se desechará lo no necesario o lo que no nos conviene en nuestras vidas. Entonces el desafío es sabernos abandonar. Cuando las cosas parezcan malas y que la vida se destruye, cuando no sepamos a dónde ir, cuando solo existen lágrimas y se está en lo más oscuro de la vida, cuando nos asalten miedo sobre el futuro, solo queda ver al cielo. Por eso San Bernardo dirá, mira la estrella, invoca a María. Y eso nos lleva a una bella historia del nacimiento de una advocación mariana. En la diócesis de Turín, Italia, hay una famosa advocación de la Virgen María llamada Virgen de las Flores de Bra, que surgió como consecuencia de una aparición de la Santísima Virgen para ayudar a una mujer en un momento extremo. Una joven mujer estaba a punto de ser madre. Pasaba al lado de una columna votiva dedicada a la Virgen en la periferia de la ciudad. Y dos soldados que se habían escondido ahí la quisieron agredir. La mujer, de nombre Egidia Matis, al verse en peligro de ser violada, a pesar de su embarazo avanzado, se arrodilla ante la imagen de la Virgen pintada en la columna invocando su ayuda. Y de la imagen surgió de pronto un rayo de luz que cegó a los dos hombres que huyeron precipitados. Luego la Virgen misma se le apareció y la reconfortó durante algunos minutos. Pero debido a la emoción y al miedo, el parto tuvo lugar al instante, al pie de la columna. La noticia sobre este acontecimiento prodigioso se expandió rápidamente por la ciudad, y la gente corrió hacia el lugar de la aparición. Y ahí encontraron un espectáculo extraordinario. La columna estaba rodeada de un espeso zarzal cubierto de flores blancas, a pesar del clima riguroso de finales de diciembre. Y desde entonces florecen el mismo día siempre, salvo raras excepciones. Y la floración fuera de estación, que se repite de hace más de 6 siglos, constituye un auténtico enigma científico. Esto sucedió en 1336 y en 1626 se erige un santuario con el nombre de Virgen de las Flores. Esta bella historia nos indica que debemos mirar la realidad desde la perspectiva del auxilio divino, desde la fe y la esperanza. Porque la esperanza no es el autoengaño del que cree que todo se arreglará por la sola intervención de Dios. El Señor cuenta con nosotros, con nuestra fe. Nos llama a contribuir al crecimiento del reino de Dios en la tierra a través de nuestro trabajo y esfuerzo. Juan Pablo II, cuando fue elegido sumo pontífice en 1978, salió al balcón y dijo al mundo, no tengan miedo. Eso lo repitió Jesús a los discípulos varias veces, incluso resucitado. Y en esta época de apostasía y herejía debemos apostar por la esperanza. Y en muchos comentarios a nuestros videos estamos viendo cómo hay bastantes personas que han llegado o vuelto a la fe acicateados por la sensación de desamparo y por la esperanza que ofrecemos en nuestros videos, aun cuando la situación parezca oscura.
¿Y qué debemos hacer para mantener viva nuestra esperanza? Debemos fomentar la comprensión de la fe, pedir a Dios la gracia para fortalecerla, evitar las ideas peligrosas y los valores mundanos, estudiar la doctrina y las escrituras y la vida de los santos, rechazar enérgicamente las dudas sobre la fe, resistir al orgullo intelectual, al amor propio y cultivar la humildad, analizar todas las cosas en términos de la cosmovisión cristiana y no con categorías de análisis mundanas, orar diariamente y concurrir a misa todos los días si es posible, estar en estado de gracia permanente, rezar el rosario, ayunar, confesarse, hacer obras de misericordia corporales y espirituales, soportar las pruebas con firmeza, devoción y sin desesperación, o presunción de que uno está salvado sin pedir la gracia de la salvación celestial. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cómo cultivar la esperanza y la confianza en la providencia de Dios nos puede dar la paz y la felicidad en momentos duros, como por ejemplo los que pasamos en la pandemia. Y me gustaría preguntarte si crees que en los últimos tiempos has confiado más en la divina providencia de Dios o no. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos, porque así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y únete también a nuestro canal de Telegram. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar.